No necesitas ser millonario para comer bien, para comer sano, y eso también es libertad. Somos seres sociales y no podemos aislarnos del mundo. Y el cubano vive aislado, lamentablemente. Yo emprendí en Cuba. Emprendí con lo poco que tenía, con muchos miedos, sin protecciones, sin seguros de ningún tipo. Uy, qué pálida me veo. Mejor. Hola, hola. Bienvenidos a un video más. Mi nombre es María del Pilar y este es mi canal de YouTube Piliflux, donde les muestro mi vida y mi día a día acá en México. Soy cubana y ya llevo aproximadamente 6 meses en este país, y ya después de haberles compartido un poquito más de 2 meses de mi vida en esta plataforma, quiero hablar de cosas, 5 cosas que, para empezar, no quiero que se alarmen. No es desde la envidia insana, no es desde un sentimiento negativo, para nada, no es mi intención. Es desde, más que envidia, admiración. Sé que estos títulos a ustedes los alarman demasiado, pero no vengo aquí a hacer crítica de ningún tipo, ni de mi país, ni de México. Todo es desde la más profunda admiración y la verdadera construcción de las cosas que he vivido y que he visto y que admiro de este país, que me encantaría como cubana haber tenido desde un principio en el mío. Este video para mí es complicado porque siento que no es de mis mayores fuertes. No me considero una persona que se proyecta de forma sencilla en una cámara, pero quería hacer este video sobre todo para romper con mis más grandes miedos y tabúes, y además darles mi punto de vista de 5 cosas que considero que México supera por mucho y tiene, a diferencia de Cuba. Y repito, no hay una fibra de mi ser que no se sienta orgullosa de ser cubana, de mi música, de mis costumbres, de mi historia. Pero hay momentos en los que cuando sales del país o miras con otros ojos a ese país de donde vienes, ves una cara diferente y empiezas a pensar con otros sentimientos con respecto a él. Y si tú también eres migrante, sé que me vas a entender. El primero de los puntos que les quiero platicar es la unidad de ustedes los mexicanos, que está estrechamente vinculada con la idea que siempre les he comentado en videos de lo orgullosos que se sienten ustedes de su país, de sus ideas, de su cultura. Siento que eso, ustedes están unidos por todo ese orgullo que sienten por el hecho de ser mexicanos, y que siento que el cubano ha perdido de gran manera. Ustedes son todos para uno y el uno para todos. Son unidos en lo que aman y son unidos en lo que odian. Unidos en el hecho de que, teniendo sus propios problemas, no pierden el tiempo a la hora de ayudar al otro, incluso siendo foráneo, ni siquiera tiene que ser mexicano. Son unidos para ayudar, son unidos para apoyar, son unidos en todo sentido. Incluso son una de las mejores comunidades que existen de, por ejemplo, fanáticos. La comunidad mexicana es la que más todos los artistas admiran y quieren. ¿Y por qué envidio esta unidad? Porque siento que el cubano no tuviera que abandonar toda su vida si fuera un poco más unido, si fuera un poco más valiente. Y yo pienso que esa es la raíz principal que los ha fortalecido a ustedes como país y como nación. Su unidad, su orgullo por sus raíces, nunca han perdido eso. Y por eso es que cada vez van creciendo más y más como país, como nación, como comunidad. Es de las cosas que más me entristece como cubano, ¿no? Porque el cubano sí es solidario, sí es preocupado por el otro, porque al final somos latinos todos, ¿no? Pero las carencias de alguna forma nos han separado, nos han hecho desconfiar y nos han vuelto quizás un poco más fragmentados de lo que nosotros quisiéramos, y nos ha incluso alejado de nuestras propias aspiraciones como país. Muchos de nosotros, al no sentirnos arraigados a Cuba, emigramos porque ya no tenemos un sentido de pertenencia con el país, y es algo que ustedes no eligen hacer. Sí, el mexicano puede emigrar, pero nunca, nunca, nunca pierde esa conexión con su tierra. Y muchas veces el cubano, cuando llega a otro país, es que empieza a sentir esa conexión, es que empieza a conocer el patriotismo. Y desde lo profundo de mi corazón siento que es una de las cosas que más me duele. Otro de los puntos que siento que son indispensables, y les voy comentando mientras preparo la comidita de hoy por la noche, es
la libertad de expresión. Vivir en democracia es algo nuevo para mí y algo impresionante también, porque después de vivir en un lugar donde decir lo que piensas está mal, incluso yo nunca había, por mis características personológicas, tenido la capacidad de decir lo que pienso. Siempre he estado muy cohibida a la hora de comunicarme con otros, pero ya por el hecho de decir lo que piensas y que tu familia te silencie de alguna forma, no digas eso, no pienses eso, venir de esas ideas, venir de ese cierre mental, de alguna forma te limita tu vida, te limita tu pensar. Y cuando conoces la democracia, entiendes lo que significa, lo vives, lo experimentas con tu ser, donde opinar no es un lujo, es una opción más y además no está mal visto, no te miran por encima del hombro. ¿Sabes? Es un cambio diferente, pero es una mentalidad que me encantaría incorporar por completo y no perder, porque siento que es de las mayores libertades que te da vivir en un país como este, sin miedo a opinar, sin miedo a decir lo que piensas, ya sea contra el gobierno, ya sea contra lo que sea que estés, a favor o en contra, opinar es una opción y no es un lujo, no es algo por lo que tengas que pagar con tu vida. Y que ya ustedes como mexicanos nacen con ello por derecho. Pero para el cubano, si no fuera por otros países o por otros rumbos que toma, de hecho, los cubanos que viven ahora mismo en Cuba no tienen esa opción. Se ven muy limitados y tienen miedo a opinar, tienen miedo a pensar. Pensar es evitar el conflicto, porque si no lo piensas, no lo dices. Y pues la libertad de expresión y la democracia es otro de los elementos que pienso que me hubiese gustado tener como cultura, como propio, ¿no? No tener que haber nacido con las limitaciones estas de decir lo que pienso o decir algo más allá del libreto que te enseñan desde pequeño. Porque lo más importante está en la enseñanza y cuando vives adoctrinado, yo no culpo a mi familia por haberme silenciado en algún momento cuando de pequeña quería dar mi opinión. Es parte de lo que les han mostrado a ellos, de cómo los educaron a ellos y de todo eso que ha vivido el cubano en su día a día desde hace más de 60 años. Y ahora mientras adobo estos bistecitos que estoy haciendo para la noche, no sé si acá adoben así como la carne o cómo le hagan o ya prefieren echarle sal solamente y su picantito. Le estoy echando pimienta negra, limón y sal. Entonces, relacionado con esta parte, también está el siguiente punto, que es la variedad de alimentos, la mucha variedad de alimentos durante todo el año. Este tercer punto puede parecer incluso el más sencillo, porque, bueno, alimentos, ¿no? La comida. Ya sé por dónde vas. En Cuba hay desabastecimiento. Es cierto. No miento, no mentimos cuando nos asombramos con todos esos supermercados, con toda esa abundancia, cuando vemos las diferencias tan grandes en cuanto a producción que tienen otros países con respecto a Cuba. Cuba ahora mismo no produce prácticamente nada, por lo que el desabastecimiento está dado por toda esa importación que tiene que hacer el país, que le es difícil y costosa, pero además por la mala gestión que ha tenido el gobierno en relación a esa parte que quiero explicar ahora y quiero extender. La variedad de alimentos que conoces en México y que conoces en otros países cuando sales de Cuba es impresionante, porque no es solamente que haya todo disponible, sino que esté todo disponible todo el tiempo. En Cuba, por ejemplo, sí hay aguacates, pero son en ciertas temporadas del año, tal como el mango, otras frutas. No contamos con todos esos recursos todo el tiempo. Están determinados por las temporadas de siembra y por lo difícil que se hace sembrar en un país como Cuba. Por ese desabastecimiento que existe, la variedad de alimentos durante todo el año se hace algo imposible, incluso un lujo para quien pueda contar con ello. Y llegar a México y ver toda esa abundancia, toda esa cantidad de alimentos, todo lo que hay disponible todo el tiempo, ya es como que te choca con las ideas que tú traías de pues el mango es para julio, el aguacate para tal mes. Es simplemente impresionante con lo que han contado muchos de ustedes durante toda su vida, sin tanto trabajo, sin tanta exigencia, sin tanto costo, que es lo más impresionante. No tienen ni idea de lo afortunados que son en este sentido.
sé que se lo han ganado, su historia es muy diferente, sé que hay mucho trabajo detrás de eso, quizás muy poca reflexión y muy poca rudeza detrás de lo que pasa en Cuba, pero es impresionante llegar a un país como México y ver con todo lo que se cuenta, cómo va a cambiar tu vida a partir de que vives aquí, de no solamente de oportunidades, sino también de alimentación, que es algo tan vital, tan importante en la vida de un ser humano y es un derecho básico. A muchos de ustedes les puede parecer curioso por qué Cuba no se asombra tanto, por qué es tan llamativa la reacción de nosotros cuando llegamos a México, a otros países, y es simplemente porque es algo que no vemos. Ni la variedad de productos, ni las frutas tan disponibles, ni las carnes tan disponibles, tantas prohibiciones con las que vivimos, y es tan duro y tan difícil tener que ver que en otros países es tan sencillo como tomar un producto y echarlo en tu cesta. Puede parecer hasta ridículo, puede parecer hasta irónico, pero es de lo más doloroso que uno vive cuando emigra, ¿no? Tener que ver tanta abundancia, lo que pudiera haber sido mi país, de haber vivido otra historia, otra forma, o de haber tomado otras actitudes, de que lo básico no sea un lujo, de que lo básico es muy común y está en todas partes y no te va a costar un ojo de la cara ni tienes que vender un riñón para ello. Con un día de trabajo puedes tenerlo a tu alcance. Aquí he comido cosas que nunca imaginé que iba a comer, que nunca había probado. No necesitas ser millonario para comer bien, para comer sano, y eso también es libertad, definitivamente. Tener el acceso de todos esos productos es libertad. Y no sabe el cubano hasta que no sale cuán limitada ha estado su vida y cuán preso está en Cuba. Para el punto número 4 me están acompañando ahora mismo a acomodar mis cajones de la ropa, que están un poco desorganizados. Y pues, punto número 4, y de los más impresionantes creo, uno de los más impresionantes, todos acá tienen una importancia muy relevante en mi vida, pero creo que este es de mis sueños más grandes, ¿no? Porque se trata de la facilidad para viajar. En Cuba es una odisea todo, como ya hemos repetido en gran parte del video, pero viajar es algo que simplemente a todos nos limita de alguna forma a ser cubanos. Porque nuestro pasaporte no cuenta con grandes beneficios. Viajar yo siento que es de los puntos que uno como humano debería vivir en todas las etapas de su vida, porque más allá de enriquecerte de forma cultural y de pensamiento, te da nuevas experiencias y te da nuevos puntos de vista, conoces personas, somos seres sociales y no podemos aislarnos del mundo. Y el cubano vive aislado, lamentablemente, por lo difícil que es salir de tu propio país, que eso es un tema completamente aparte, pero en tu propio país, que sea una odisea poder transportarte. Porque, por ejemplo, acá, sin mucha dificultad, muchas personas cuentan con un transporte propio, ya sea una moto, una bicicleta, un auto, pero en Cuba tener un auto es quizás para los más acaudalados, tener un transporte ya de por sí. Y no hablemos de cómo se hace para mantenerlo. Es bien difícil, prácticamente imposible, contando siempre con otros, contando con otros recursos, en fin. Moverse, viajar, transportarse, conocer otros lugares. Hay personas que nunca han salido de su pueblo, hay personas que nunca han salido de Cuba, que no han salido de su propia provincia, y eso solo te puede hablar de la terrible situación de Cuba, porque mi abuela, en mi caso, por ejemplo, jamás salió de mi pueblito, y como ella, muchas personas también. Y esto limitó mucho en su mente. También era una generación diferente, una generación más conformista, pero igual siento que todos como seres humanos necesitamos conocer nuevas culturas, nuevas costumbres, nuevos lugares y no quedarnos en nuestro pequeño mundo. Y el cubano vive así, es su cotidianidad. Tener un transporte aquí sin justificarle nada a nadie, tener un boleto de avión, un pasaje en bus o en lo que sea, sin tener que dar explicaciones ya de por sí en Cuba, es impensable. Aquí es parte de la cotidianidad y es increíble. Y simplemente maravilloso. Y el último, y yo pienso que mi principal razón para emigrar, es la facilidad para emprender. Yo emprendí en Cuba, yo tuve mi pequeño negocio de ropa
sin derechos reales, muy complicado poder importar todas esas piezas de ropa que yo vendía en mi propia tiendita. Emprendí con lo poco que tenía, con muchos miedos, sin protecciones, sin seguros de ningún tipo. Y aquí en México he visto que si tienes una idea y una proyección y un enfoque, es simplemente tomar acción. Vamos a hacer una taquería, cuando ustedes me digan, formamos esto, compramos tacos, compramos un puestecito, pagamos las licencias y listo. Es tan sencillo como eso. ¿Hay trámites? Claro que sí. ¿Hay burocracia? Claro que sí. Pero no es algo que esté fuera de tus manos, no es algo que demore 10 años para emprender. He conocido emprendedores cubanos que han estado 2 años empezando un proyecto y que muchas veces no llega al beneficio esperado porque el gobierno no te lo permite. Yo creo que ha quedado más que claro que en Cuba todo es difícil, pero ya emprender es una odisea. Se hace tan difícil, ya sea vender por internet es complicado, por los megas, por el proyecto, poner tus puestos, las licencias, la burocracia allá es infinita. Acá, además de poder hacer todo eso, cuentas con el apoyo de las personas. Ya decía, el pueblo mexicano, las personas son unidas. Siempre vas a poder contar con ellas. Estoy segura que ahora mismo yo tengo un negocio y voy a contar con el apoyo de ustedes porque son mi comunidad y porque además les gusta ver a las personas emprender y tomar sus propios caminos. No es algo que tienes que pedir autorización a 20,000 personas, esperar a que estén todas las condiciones, que el universo además te bendiga para ello. No es necesario. Cualquiera puede hacerlo, incluso sin los recursos. Existen herramientas para hacerlo, ya sean préstamos, facilidades para el emprendedor, incluso vínculos con grandes negocios que te pueden ayudar a comenzar, que te pueden financiar de alguna forma. O sea, es un mundo diferente, es una nueva forma de emprender y es fascinante las muchas facilidades que existen para ello. Al final, México me ha enseñado mucho. Me ha dado oportunidades, me ha retado, me ha abrazado. No quiero dejar de ser cubana, no lo voy a dejar de ser, pero no puedo ignorar las cosas que he aprendido aquí ni las oportunidades que se me han dado. Y después de todo esto, tú, ¿qué aprecias del lugar donde estás hoy y qué envidias sanamente de otros lugares? Te leo en los comentarios. Si este video te hizo pensar, si de alguna forma te sentiste identificada, dale like, comparte y suscríbete para que sigamos creciendo y sigas viendo de esta vida de una cubanita en México.